Hola, hola, bienvenidos al programa. Soy Patricio More, estamos saliendo desde la República Argentina para todo el mundo. Sí, claro, ¿cómo no? Hoy ya es martes 7 de septiembre del 2021, nada más ni nada menos. Hoy vamos a tocar el tema de qué es la política. Capítulo número 2. ¿Ok? Bien. Esto, vamos a recordar que, bueno, en la antigüedad clásica, vamos a centrarnos obviamente en los griegos y básicamente los atenienses. Para ellos, digamos, la política consistía en el don de la palabra, el hecho de que uno pudiera llegar a un acuerdo con otra persona a través de la palabra y no de la fuerza. Es por eso que los atenienses consideraban a los demás ciudades, regiones, pueblos, como quieran llamarlo, una suerte de bárbaros porque como ellos se sentían elevados, digamos, por el mismo don de la palabra, cosa que no tenían estos otros pueblos, que la cosa la arreglaban, bueno, con la ley, digamos, del más fuerte. Y también lo otro primordial era la armonía. ¿Qué era la armonía? La armonía era lo que entenderíamos hoy como la ley. Los griegos interpretaban la ley como lo armonioso. Era casi una cosa como tácita de lo que estaba bien, de lo que estaba mal, sin precisamente estar escrita en algún papiro, en alguna hoja, en alguna legislación. No, eso no existía. Tampoco se conocía la institución Estado como tal, no se planteaba eso. Existían simplemente las polis. Bueno, y la calidad de ciudadano te la daba, digamos, el hecho de que vos pudieras tener la capacidad de dialogar y de vivir la armonía. A ver, que se entiende que la armonía no me refiero a la armonía como la entendemos hoy. A ver, hay una similitud claramente, pero armonioso significa de que el norte, el espíritu, digamos, era la armonía como sociedad, ¿ok? Que también era una cosa bastante subjetiva, porque cada cual uno podría decir, bueno, ¿qué es la armonía para uno? ¿Qué es la armonía para el otro? Etcétera. ¿Vale? Y la armonía no se percibía, o sea, no se concebía, digamos, por el individuo, sino que más bien se concebía por el colectivo de estos mismos. A ver, no era que el individuo decía esto es armonioso o esto es la ley o esto es lo justo o es lo injusto. No, 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 era lo que consideraba el colectivo del mismo. ¿Ok? Lo que decía el colectivo era lo que era armonioso o lo que significaba la ley como lo entenderíamos hoy y no estaba escrito en ninguna parte de eso. Por ende era una cosa que se entendía de forma tácita, sobre todo en la parte de los atenienses, que eran los que se consideraban sabios, estudiosos, más capos, digamos, con respecto a las ciudades, pueblos, regiones que podrían colindar esta ciudad que hoy es Atenas, que es el, bueno. Entonces, esta gente, como le digo, tenían esos dos principios, la armonía y el don de la palabra. Quien no lo hacía, no podía ostentar la calidad de ciudadano propiamente tal.
De partida, ninguno de los pueblos que yo les acabo de nombrar, ciudad, etcétera, tenía la calidad de ciudadano. Simplemente el que tenía la calidad de ciudadano era el ateniense. ¿Ok? Porque los demás pueblos eran bárbaros, digamos, se entendían con la ley de la fuerza, y quizás no era tan así, pero era lo que los griegos, como les digo, de la antigüedad clásica, lo daban como una cosa establecida, hecha. Es así y ya está. ¿Ok? Por ejemplo, recordemos, como digo, el concepto de politicidad, es muy importante, que remonto lo mismo, o sea, el hecho de poder dialogar, no ocupando la fuerza, etcétera. Obviamente que esto se entiende que si había una invasión, algo no se iba a dialogar lo indialogable, era cosa distinta, era dentro de la sociedad, del marco de la misma, ¿ok? Eh, y luego viene también, de todo esto también, el concepto del idioma, que de ahí viene la palabra idiota. El idiota era simplemente el tipo que bárbaro, inculto, que es más, era un puente que podría llevar a dejar por acción o por omisión de que gobernaran tiranías, a los cuales claramente los atenienses le tenían una repulsión tremenda a aquello, porque no se concebía el totalitarismo dentro de eso. ¿Vale? También, no, como le digo, no existía un Estado, no existía ese concepto de Estado como lo podríamos conocer hoy. ¿Ok? No, como digo, no había leyes establecidas, simplemente eran cosas subjetivas y dentro de todo se funcionaba en relativa normalidad, digamos. Porque además era como mal visto en la época ser un tipo salvaje, digamos, un bárbaro, un tipo, como digo, un salvaje que no podría convivir dentro de esta ciudad, menos dentro de esta sociedad, diríamos, cerrada quizás, eh, igualatizada por el conocimiento que era Atenas, ¿ok? Así que bueno, básicamente de eso vamos a estar hablando, cómo también vamos a de la jurisdicción, de cómo, en qué momento se llega primero a hablar, la primera vez que se llega como a establecer lo que es la república, quizás no también como la conocemos hoy, tal como es, pero vamos a analizar cómo llegó a ese punto, cómo también en un momento hubo un quiebre en cuando la política se separa, ya sea de lo ético con lo que era la política, como también existe otra parte donde se separa lo que es divino, el derecho divino, con el derecho del hombre, digamos. ¿Ok? Así que de eso vamos a estar hablando hoy, en este capítulo número de qué es la política. Bienvenidos a El Ley de Patricio, o mejor, El Ley Tricio. Ya venimos. Ya. Bien, continuando con lo que es el capítulo número 2 de la política. En algún momento se plantea que la política también es un arte, porque en realidad es el arte de pensar y hablar, o no hablar antes de pensar, no actuar antes de pensar. ¿Ok? Básicamente, a grandes rasgos, esa era como la concepción que existía del arte de lo político. ¿Ok?
Luego tendríamos, a ver, muchos, por ejemplo, a diferencia de hoy, en la actualidad, hay muchos que creen que existen verdades reveladas, absolutas, dogmáticas, por ejemplo, lo cual para los griegos no era así, y para muchos no era así, porque nadie tenía una verdad absoluta. Es por eso que también existía como un antagonismo en lo que es la política y de ahí nace esta misma, porque la política nace de la, como digo, de la palabra para poder llegar a consenso. Porque como claramente una persona pensaba diferente a la otra y eran antagónicas, no estoy, a ver, puede ser cualquier tontera, digamos, pero tenían que llegar a un consenso sin llegar, no sé, a la sangre, a matarse, etcétera. Y de ahí que viene esta cosa de las verdades. No hay verdades absolutas ni reveladas ni nada por el estilo. El resto, el resto de la modernidad lo podemos ver como el totalitarismo, que es, por ejemplo, que el tirano, lo que dice el tirano, lo que dice el, el salvaje, ¿viste? El dictador. Ni siquiera el dictador, porque la figura de dictador existía en la Roma antigua como una figura que era como una cosa, como si dijéramos ahora, un interventor entre un gobierno y otro, ¿ok? Era una figura totalmente legal, bueno, hasta el día de hoy lo es, de cierta manera. Pero el tirano, en la modernidad, nadie puede discutir. No es que usted piense distinto al tirano, usted con el tirano no va a dialogar, usted con el tirano no hace política. Entonces ahí desaparece la política. Y entramos en lo que es el populismo, el totalitarismo, el despotismo, la falta de consenso, lo que podríamos llamar, por ejemplo, una tribu, y así. O sea, está la jerarquía del tirano y abajo vienen todos que tienen que pensar exactamente igual. Y bueno, básicamente eso no es política, ¿ok? Luego tenemos, aparece el concepto de la juridicidad, ¿ya? Es aquí cuando los romanos son los que empiezan a escribir sobre las leyes, en pero de que mantenían muchas cosas de los griegos, en el sentido que, por ejemplo, ellos seguían considerando la política como una forma, una cosa orgánica, ¿ok? Y no así individual como lo podemos entender hoy. Hoy cada cual de nosotros nos sentimos actores en la política. Seamos uno, seamos tres, cinco, diez, no. En ese tiempo no. La política era una cosa orgánica, ¿ok? Como una cosa que también se sobreentendía y también se relacionaba con lo que yo les decía de que no va por el individuo, sino que por el colectivo o el conjunto de los individuos que deciden qué es la política y qué no es la política, ¿ok? Básicamente era eso y los romanos quedaron con eso, sin perjuicio de aquello, empezaron a escribir leyes bastante importantes o plasmarlas de alguna manera, cosa que los griegos no hicieron. No estoy diciendo que lo que hicieron los griegos está malo, ni que lo que hicieron los romanos está malo o bien, ¿vale? No, no estoy haciendo juicio de darlo de nada por el estilo. Es simplemente los romanos comenzaron como, bueno, vamos a hacer esto en un papel escrito, ¿ok? Una cosa así, para hacerlo como un poco más didáctico. Y también la política obviamente se conjugaba totalmente con lo que era justo, lo que no era justo, eh, etcétera. Como digo, se seguía percibiendo que la política era orgánica, no individual, y como les comentaba, a diferencia de la actualidad, que todos acá, hoy todos somos actores políticos, ¿ok? Luego tenemos la etapa de la teologización, que les nombré al principio, que es Dios y lo político. Acá se enfrentan y se empiezan a ligar también, lo cual trae otro proceso, ¿ok? Que está el derecho divino y el derecho humano,
o el derecho terrenal del hombre, ¿qué predominaba más? A ver, ¿qué sopesaba más? ¿Viste? Y esas fueron discusiones tremendas por mucho tiempo. ¿Qué era lo que valía? ¿Viste? Que era la divinidad, lo terrenal. Ese era la médula, digamos, del tema. ¿Cuál de las dos cosas predominaba más? ¿Ok? ¿Qué era? Como digo, el derecho del hombre o el derecho divino. Era así. Y como les cuento, eran discusiones, no vamos a decir que eran discusiones para agarrarse de las mechas, pero se discutía mucho, ¿viste? En los ágoras, en Roma, etcétera, en varias partes. Como por ejemplo, como lo orgánico, les contaba, predominaba frente a lo individual, se tiene justamente una concepción como horizontal de la política. Y eso después cambiaría, que ahora les voy a contar por qué. Es como para explicarle como que nadie tenía más poder que otro. O sea, efectivamente había gente que sí tenía más poder que otro, pero la visión, digamos, política no se relacionaba con el poder. ¿Ok? Como que no estaba arraigada esa cosa del poder, etcétera, sino que era una política horizontal, no como después que sería unos escalafones. ¿Se entiende? Que es algo muy, muy importante de entender eso. Y además, eso le daba una descentralización intrínseco a el poder mismo. Por eso como que el poder no era una cosa muy... Estaba la política, pero por acá, y el poder estaba por acá abajo. No era tema, digamos, el poder. Y si para alguno lo era, bueno, claro. Pero como sociedad, digamos, como conglomerado, conjunto, no, el poder no era una cosa discutida en estos tiempos. Luego, cuando comienza la política moderna, acá, bueno, vamos a tomar un giro en el siglo XVII y XVIII, cuando se empieza ya a hablar de la república, en donde acá ya el poder y la política quedan casi a la par. ¿Ok? Existe una ruptura. Esta primera ruptura comienza con las guerras religiosas, por ende, como yo les comentaba, ahí desaparece la politicidad. Recordemos que la politicidad era el don como don o la sabiduría de poder arreglar las cosas sin tener que llegar a la guerra. Y eso obviamente desapareció porque eh, las guerras religiosas fueron tremendas, nadie se escuchaba con nadie y ahí se empieza también a tener una concepción distinta también del hombre, que es justamente Hobbes, que es uno de los que dice, por ejemplo, el estado, dice, el estado de la naturaleza del hombre es de todos contra todos y estamos dispuestos a matarnos. ¿Por qué? Porque buscamos satisfacer al máximo nuestra sobrevivencia. Ahí se dan cuenta que hay un giro, ¿viste? Tremendo, donde se empieza a analizar el hombre ya como un ser más individual, capaz de proteger sus propios intereses, empieza a desaparecer como el conglomerado, esta visión, digamos, de que somos todos uno, no. Se demuestra que el hombre, claro, está dispuesto a matar y hacer un montón de barrabasadas más con tal de su supervivencia o también de su propia comodidad, ya sea de su familia, de su clan, de su vanidad propia, de su pecunio, etcétera, ¿ok? Entonces acá es donde existe el quiebre entre lo orgánico y, como le digo, comienza la política individualista. La política acá
toma una dirección directa hacia el poder. Como les decía yo, antes el poder estaba acá abajo, no, ahora el poder sobrepasa a la política. Es como que la política empieza a depender del poder. Ojo que antes era al revés, ¿vale? Ahora no. La política es un ente dependiente del poder, ¿ok? La política es ejercida por el poder. Y ya no existía esta cosa armónica que yo les contaba, que cada cual, bueno, era como una cosa así como, viste, a conciencia. No, no, no. Todo eso se terminaría. Para las, como digo, se comienza a armar, elaborar un sistema que es para toda la civilización, ¿ok? Que en el fondo ya termina de ser esta cosa horizontal que les contaba y toda esta cosa horizontal se conjuga en un solo poder al cual todos tienen que obedecer, ¿ok? Podría ser bueno o malo, porque también si uno piensa en una cosa horizontal puede haber una dispersión importante. Y ya si, por ejemplo, conjugamos todo en una cosa y que todos obedezcan a esa, puede ser una cosa buena, puede ser una cosa mala. Ahí va a criterio de cada uno que quiera pensar con respecto a aquello. Y como digo, se respondía a un solo poder, ¿ok? Y fue, por ejemplo, ya en el Renacimiento con Maquiavelo que acá existe otro cambio. Lo político se empieza a ligar con los príncipes. Ya en esa época se empieza, como les digo, a hablar ya de frentón, de una así, de Estado. ¿Ok? O tratar de perfeccionar lo que sería el Estado, que conllevaría también a lo que era la República, ¿cierto? ¿Y cómo concebíamos el Estado? Por ejemplo, Maquiavelo plantea la división entre la voluntad del príncipe y la voluntad del pueblo. Era el gobernante versus el gobernado. ¿Cuál era la legitimidad del orden político? Bueno, uno para algunos era Dios. Era Dios quien ponía a los gobernantes, ya sea por una cosa de castas, por hidalguía, porque iban a una guerra, porque eran seres especiales, que merecían gobernar, o también podían tener más sabiduría, etc. Era como en el fondo un linaje, digamos. ¿Ok? Pero luego se sobrepone la razón de Estado, ¿ok? Y estas dos cosas se contraponen tremendamente, nuevamente. Lo que es la divinidad con la razón de Estado. Por ejemplo, Maquiavelo describe que los que gobiernan, de cualquier manera, tienen que sí o sí, o sea, no es que Maquiavelo lo dijera él, ¿no? Maquiavelo analizaba lo que pasaba. Y él analizaba que es aquí donde se separa lo ético de lo político. No tenía que ver la ética con la política. La política era entendida de una forma totalmente distinta a lo que estábamos hablando de eso, lo griego, que la ética está por sobre muchas cosas, ¿viste? Ahora tenemos otro escenario. Tenemos el poder, los príncipes, la parte religiosa, tenemos un poder por encima de la política y tenemos gobernantes que en el fondo dejan de lado lo ético, eh, aduciendo como quizás un bien mayor.
con, llámenlo excusa, como quieran, de la política, ¿ok? Lo cual era muy distinto, como decía, lo que hacían los griegos, que estaban totalmente ellos ligados a lo ético. El Estado moderno comienza, por ejemplo, con las monarquías y el absolutismo del mismo. Generar una burocracia tremenda, gigantesca. ¿Y en qué consistía esto? Por ejemplo, antes de que el poder estuviera, como les cuento, concentrado en un poder o en un monarca, existían lugares, por ejemplo, de que un campesino, por ejemplo, estaba el rey tanto, pero ese rey como que no tenía un poder como lo tenía el monarca absoluto ya en este tiempo que le estoy contando. Por ende, por ejemplo, el rey de alguna región X, digamos, iba donde el campesino y le decía al campesino, mira, acompáñame a una guerra tal. El campesino le decía, ah, no, 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 no. Entonces, ¿qué hacía este rey? Venía y le pedía guita o plata a la iglesia. Bueno, ahora todo esto cambiaría nuevamente porque al existir este poder monárquico, jerárquico, poderoso, donde todo confluía en aquello, era totalmente al contrario. Ahora el campesino estaba obligado a ir a una guerra si así se lo presentaba el monarca. Es más, se le cobraba un arancel, en el fondo el campesino tenía que pagar para ir a la guerra. ¿Se dan cuenta cómo el cambio radical que se produce? Tremendo. Y era así, porque era la parte impositiva, digamos. Y con esto que, además de la iglesia también, pero antes de que la iglesia estaban los campesinos y lo que era, digamos, la sociedad, etcétera, que tenía que colaborar para ciertas guerras. O sea, me da risa esta parte porque, claro, antes, no, que hubiera una guerra con Paul, nada. Pero ahora, encima, que los obligaban a ir a la guerra, encima tenían que pagar por hacerlo. Una cosa de loco. Eh, Todo esto, como les digo, cambió porque, claro, por la hegemonía, como les digo, del poder mismo. Que antes era lo contrario, ¿viste? Eran como una suerte como de estados, si lo quieren llamar así, lugares atomizados, ¿viste? Entonces por eso el campesino no estaban hegemonizados como estaban ahora, ¿vale? Y como decía, ahora el rey obligaba a la ir a la guerra con los impuestos. Y como les decía, lo político ya ligeramente termina cediendo ante el poder. Está el poder y luego viene lo político. Pero esto también tiene como un matiz porque luego viene el constitucionalismo, ¿vale? En donde se rescatan normas y leyes de los monarcas, que en este caso ya, aquí viene otro cambio. No podían llegar y hacer lo que quisieran, ¿vale? Ya no era tan simple decirle al campesino, mirá campesino, hace esto lo que yo digo, no, no, no. Se empezó también a hablar de la igualdad ante la ley, los derechos, y así un montón de cosas, ¿viste? Ya de esos tiempos y que de hecho están hasta en las mismas constituciones que tenemos hoy. El poder se empieza ya a repartir en lo que es la sociedad y el poder o el monarca. ¿Ok? Ambos conjugan el poder. Uno no es nada sin el otro. Ambos ejercen el poder. En este caso, la sociedad, digamos, tenía el poder en el monarca, pero el monarca no podía vivir sin la sociedad. Por ende, quedan a la par estas dos cosas. Obviamente, claro, el monarca mandaba, pero eso era también porque ellos mismos lo exigían. Porque al haber tanto individualismo, digamos, entre mucha gente,
separaciones, qué sé yo. Solos, digamos, los ciudadanos, los individuos, como pretendían, digamos, o exigían que alguien se hiciera cargo, digamos, de ese vacío que existía. A ver si me explico. Era un montón de gente que en el fondo, bueno, estaba el poder, estaba el monarca, qué sé yo, pero a la vez esta gente exigía que existiera una protección por parte de una entidad mayor que regulara hacia abajo lo que sería el pueblo, digamos, etcétera, y que no uno le pusiera la pata encima al otro y así sucesivamente. Era la propia exigencia de ellos. Es como, digamos, más o menos lo que es el Estado, ¿viste? Como le decía antes, por ejemplo, para ya ir cerrando, la política es intrínsecamente, es por defecto, es antagónica, como les digo, son dos cosas que se contraponen y lo ideal es que la política se base en los acuerdos. Luego, cuando ya llega la democracia, se basa, por ejemplo, el día de hoy en votos, en democracias indirectas, directas, parlamentarias, sistemas parlamentarios, presidencialistas, etcétera. Pero eso va a ser por otro momento. La república, etcétera, los poderes del Estado, un montón de cosas. Entonces así se podía llegar a un acuerdo por definición, digamos. Por eso es que los totalitarismos no funcionan. Porque no existe política ahí, ¿viste? O sea, con el ámbito, mirándolo del punto de vista político, el totalitarismo no es político. Usted no puede hacer, como le digo, política con el tirano, no, no. Se hace lo que el tirano dice y punto. Vaya usted a hacer otra cosa porque usted, eh, a ver, si le va bien, no sé, le quita las tierras en ese tiempo y se va a la cárcel, si es que no era decapitado y se iba a un mejor pasar, digamos, un mejor... bueno, ustedes me entienden. Por ende, en el totalitarismo y en los regímenes de esto no se ocupa la palabra. La política también es pluralismo. Si esto se inhibe, se corta, porque tenemos que entender que en toda sociedad existen diferentes tipos de personas, porque por naturaleza somos todos distintos, ¿viste? Y así también como somos todos distintos, existen planes distintos, llámenlo guetos, distintos barrios, distintos, qué sé yo, familias distintas, y así, creencias distintas, un montón de cosas. Entonces, había que buscar la forma de cómo armonizar eh, todo este revoltijo de personas. ¿Viste? Y eso era lo que, digamos, la misma población, digamos, pedía, que hubiera un ente regulador de aquello. Eh, y si no es así, estaba totalmente ausente de la política. Ahora, ¿qué es la responsabilidad para terminar del ciudadano? A ver, muchas veces cuando están las carencias resueltas, digamos, de la población en general, se forma un efecto inverso, porque cualquiera podría decir, bueno, están cubiertas en gran medida las carencias, los anhelos del ciudadano común, y que entre más se van llenando esos suerte de espacios vacíos o se le va dando, rellenando, digamos, a los ciudadanos de, qué sé yo, trabajo, comida, bienestar, etcétera, etcétera, justamente el ciudadano, digamos, va perdiendo también su calidad de político o de actor político. ¿Por qué? Porque se desliga
de lo político porque no le interesa, porque quiere, si yo tengo, si tiene la tele, tiene un yate, tiene plata, tiene esto, lo otro, ¿qué le importa la política? Nada. Y eso es un camino muy peligroso porque nos lleva a otro tema, y ya cuando la gente, la población se olvida de la política, y es como por ejemplo lo que podemos estar viendo hoy en día, aparece la demagogia. Y la demagogia no es más que un político o un actor dentro de una sociedad que promete cosas que no pueden ser. Es un actor, digamos, un falsete de lo que es. Entonces la gente ensimismada en sus propios placeres eh, se olvida de aquello y caen rápidamente en esto llamado demagogia. La demagogia también puede rápidamente caer en el populismo. Y así sucesivamente las cadenas se van cumpliendo a cabalidad una tras otra. Me explico de nuevo por si no se entendió. La gente, al tener todo cubierto, se olvida de la política, se transforma en gente más ignorante con respecto a la política, se separa de la misma y llega en un momento donde dan todo por sentado, todo ya por añadidura, digamos, en donde creen que la política ya es un segundo plano y es ahí donde el demagogo hace su trabajo, ¿viste? Porque la gente, como les digo, está en otra, y bueno, dice, cualquier cosa da lo mismo, total, yo estoy bien. Y ahí es donde vienen las decadencias también de las sociedades, cuando caemos en la demagogia. Producto también del bienestar. El bienestar es muy bueno, pero también nos puede llevar a la ignorancia y bajo esa ignorancia caernos a una demagogia, en la cual volvemos a un círculo que nos transformamos en clientes de un Estado, que también es una falta de política, porque si uno es un cliente y el Estado le da todo, tampoco es política. Usted es un cliente simplemente del Estado. ¿Se entiende? Usted no es un actor político. A ver, y que se entienda cuando yo digo actor político, yo estoy diciendo que usted sea un político, probablemente tal como usted se lo puede imaginar. No, no, no. Hay un millón de cosas. Eh, el filosofar sobre la política. Recordemos que Max Weber decía de que no todo es política, ¿ok? Cuando usted en su casa, por ejemplo, decide qué va a comer hoy, eso no es política. O de qué color va a pintar la casa, qué marca de auto va a comprar. No, eso no es política. La política va más allá, es llegar a un acuerdo de cosas, a ver, más profundas que tengan que ver con el individuo y con el colectivo en sí. ¿Ok? Así que no cualquier cosa de la que uno hable es política. El demagogo te va a decir totalmente lo contrario. ¿Ok? O también te puede decir, digamos, demagogo te puede decir, mira, la política no existe, no sirve para nada, etc. ¿Para qué? Para él conseguir su objetivo. El demagogo promete que te va a dar tal y tal cosa, lo cual no es siempre, por definición, no pasa. No pasa porque si no, no sería la palabra como tal. Eso es la demagogia, ¿ok? Y esto es, como les digo, la falta de la responsabilidad del ciudadano. Que al final, como les digo, antes de la demagogia se transforma en una idiocracia, ¿ok? Que es una cosa individual de cada uno, digamos. Y como les repito, es el escenario perfecto para la demagogia, el populismo y el derrumbe de una sociedad. Como les decía, para el clientelismo, la servidumbre voluntaria, porque en el fondo uno voluntariamente le entrega los impuestos, uno voluntariamente recibe lo que el Estado le da, ya en un momento en el cual uno ya, el Estado no lo deja producir, la sociedad no lo deja producir, las cosas se ponen mal, usted no le queda otra que recibir dádiva.
Y, ¿y usted qué le va a alegar? Es lo que se llama la tiranía de la nada. Por ejemplo, Friedrich Engels decía, el lugar del gobierno sobre las presente aparece, perdón, la administración de cosas y la dirección de procesos de producción. Perdón, discúlpeme, no. En lugar del gobierno sobre personas, aparece la administración de cosas y la dirección de procesos de producción. Clientizar al ciudadano, como les decía. Y bajo estas cosas, por ejemplo, Orwell decía, decir la verdad en tiempos de mentiras es un acto de valentía. Totalmente cierto, ¿viste? Y el valor de la palabra, como les digo, es esencial en política para no dejar que los mentirosos demagogos manejen el poder, ya sea en mayor o menor medida, que por lo general es en mayor medida, que es lo peor de todo. Bueno, creo que ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado el tema. Eh, Vamos a seguir después analizando lo que es la República y otras cosas más, cómo siguió la política, analizando otros temas políticos, en fin, un montón de cosas que todavía nos quedan por ver. Así que nada, los espero en estos programas de política que también los podemos mezclar con sociología, con filosofía, con teología, etcétera. Un montón de cosas que son muy interesantes de analizar, las civilizaciones, cómo se elegía cada uno, etcétera. Bien, chicos, eso ha sido todo por hoy. Espero no haber sido un embole, pero bueno, ya está, así es. Muchachos, muchachas, gente en general, tengan muy buenas noches, que lo pasen muy bien. Será hasta mañana si Dios quiere. Un abrazo a todos. Hasta luego.